Desde hace 30 años filmo en el Congo, un país tan grande como Europa, donde alrededor del río homónimo late el corazón de África. He vivido todas las estaciones del Congo, las turbulencias de su historia, las esperanzas y los levantamientos de su población. Conocí a hombres y mujeres que luchan contra la violencia y la injusticia, incluyendo a un médico que desde hace años denuncia incansablemente y bajo peligro de muerte la impunidad reinante. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. L'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques, alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Le peuple congolais est massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Desde 1996, el Congo es escenario de sangrientos conflictos internacionales, guerras para apropiarse de las riquezas del país. Entre los responsables de estos crímenes se encuentran cientos de movimientos rebeldes, señores de la guerra, militares congoleños y ejércitos extranjeros. Estas masacres han provocado desplazamientos masivos, el reclutamiento de niños soldados y violaciones, normalizadas impunemente como arma de guerra. Existen fosas comunes. El número de víctimas se cuenta por cientos de miles o incluso millones. Pero, ¿por qué una tragedia tan grande? Para entender la tragedia congoleña, hay que retroceder a la década de los 90, cuando el Congo aún se llamaba Zaire. Desde 1965, Mobutu Sese Seko gobernaba el país con mano de hierro. Pero entonces comienza el ocaso del régimen postcolonial del anciano dictador. En el país vecino, Ruanda, se desarrolla una tragedia que también tendrá secuelas para Zaire. Entre abril y julio de 1994, fueron masacrados alrededor de 1 millón de hombres, mujeres y niños ruandeses. La mayor parte de la minoría Tutsi. El genocidio fue perpetrado por el ejército y milicias de extremistas Hutu, pero también por civiles de esa comunidad. Un ejército Tutsi formado en el exilio ugandés en 1987 entra en Ruanda y pone fin a las masacres. Hay cambio de poder en Kigali. Por temor a represalias, 1,5 millones de Hutus cruzan la frontera y buscan refugio en el este de Zaire. Entre los desplazados hay también miles de criminales armados, militares y milicianos Hutu que participaron en el genocidio. En esos campos cercanos a la frontera, los refugiados viven hacinados en condiciones inhumanas. Las milicias los toman como rehenes y los usan como escudos humanos contra represalias. Los extremistas Hutu imponen su ley. Quieren continuar la guerra y volver al poder. Los campamentos son una amenaza para Paul Kagame, el nuevo hombre fuerte de Ruanda, y también para su aliado, el presidente ugandés Yoweri Museveni. Ambos advierten a la comunidad internacional.
Peace and stability in Rwanda and in the region will depend upon what the international community can do and how swiftly it can do that. Sending right and strong signals to criminals and addressing impunity in the region is for sure the best solution for all of us. I told them many Pedí words. dos cosas. The most important thing were two. One, Primera, the responsibility lies que la comunidad internacional desarmara a esas personas. to disarm these Estábamos convencidos de que esas personas querían cometer otro genocidio. carry out the genocide again. Eso era inaceptable para nosotros. And that if the international community cannot, Si la comunidad internacional no hacía nada, we shall tomaríamos el asunto en nuestras manos. ourselves. I didn't go into Por details supuesto, of what no di detalles sobre eso. Le pedimos a Mobutu que trasladara al interior del Congo a los refugiados de la frontera, como había recomendado Naciones Unidas, pero se negó. Le pedimos a la comunidad internacional que separara a los soldados de los civiles en los campos, pero se negaron. Fue una decisión consciente, así que advertimos públicamente a Mobutu que encontraríamos nuestra propia solución si los reaccionarios amenazaban con causar nuevamente problemas. Ante la pasividad internacional, Kagame y Museveni cumplen con su amenaza. En octubre de 1996, una coalición de militares tutsis ruandeses, el ejército ugandés y grupos disidentes aireños invade el territorio de Zaire. Esta coalición heterogénea se llama Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo, AFDLC. Como líder, los ruandeses eligen al congoleño Laurent Désiré Kabila, opositor del presidente Mobutu desde hace 30 años. Él quiere tomar el poder en Kinshasa y derrocar al dictador. Kagame quiere principalmente disolver los campamentos, forzar a los refugiados a regresar a Ruanda y destruir las fuerzas armadas de los antiguos genocidas. Pero apenas las tropas de la AFDL cruzan la frontera, cometen su primera masacre. Ocurre en la provincia de Kivu del Sur, en un hospital de Lemera, dirigido entonces por el joven médico Denis Mukwege. Años más tarde visita el lugar donde comenzó la tragedia congoleña. Aquí en el hospital ocurrió la primera masacre. Así que se puede afirmar que la guerra comenzó acá. ¿Cuántos muertos hubo? 30 pacientes y 3 de nuestros empleados. Si alguien puede matar a un paciente en su cama y no ser procesado por el crimen, eso revela el clima en el que vivimos. ¿Sabían quién era el líder rebelde? En ese momento, no. Antes del ataque al hospital, nunca habíamos oído hablar de Kabila. ¿Tuvo consecuencias legales la masacre? Jamás. Creo que aquí es donde comenzó la impunidad. Los acontecimientos se precipitan. Cuando el ejército de la Alianza se acerca a Bukavu, la capital de Kivu del Sur, la ciudad y los campos de refugiados son bombardeados y atacados con artillería. El 29 de octubre de 1996, todos en Bukavu se sorprendieron cuando empezaron los disparos. Nos despertamos con muchas bombas, granadas de Ruanda caídas sobre Bukavu. En pocos días hubo miles de muertos. Nunca sabremos cuántos exactamente. Los enterramos en fosas comunes porque el olor se hacía insoportable. Los cuervos ya no podían volar de toda la carne humana que habían devorado. Los perros se volvieron gordos porque comían cuerpos en descomposición.
El régimen de Kagame envió soldados para destruir el campamento. Nos bombardearon durante una noche y un día, así que nos fuimos. No podíamos quedarnos en la frontera entre Ruanda y Zaire. Hubo muchas muertes, porque las tropas ruandesas cruzaron en lanchas rápidas y nos dispararon con armas pesadas en las tiendas de campaña para masacrarnos y exterminarnos. Así nos expulsaron, incendiaron los campamentos y mataron mucha gente. Tuvimos que huir de Kivu del Sur hacia el interior de Zaire. Como responsable de derechos humanos de Naciones Unidas en Kinshasa, seguí el avance de las tropas ugandesas, ruandesas y burundesas en todo el país. Eran lideradas por el jefe de la AFDL, Laurent Désiré Kabila. Esta coalición avanzó gradualmente por todo el país. Recibimos informes de masacres de refugiados. Para evitar combates y masacres, la mayoría de los refugiados regresa a Ruanda. Pero cientos de miles se niegan y continúan huyendo a través de los bosques congoleños. Los ruandeses de la AFDL lo interpretan como una prueba de culpabilidad. Comienza una caza despiadada. Cruzamos el Congo y los grandes bosques a pie. No había nada para comer, ni agua. Todos envejecimos. Los niños y los adultos adelgazamos hasta los huesos. ¿Qué comían en el bosque? En el bosque solo hay frutas de árboles silvestres. Todo lo que no es amargo se puede comer, frutas u hojas, incluso estas. Lo que no es amargo se puede comer. Nos topamos con un campo de mandioca y nos abastecimos allí. Destruimos campos enteros. Más de 20,000 personas vagaban sin recursos. Destruimos los campos de los congoleños. A veces nos quedábamos en bosques donde no había campos ni aldeas. Quien contraía malaria o diarrea se quedaba. Mi madre murió. Coloqué su cuerpo al borde del camino y seguí adelante. No se sabía dónde estaban los refugiados, tampoco las organizaciones humanitarias. Se habían dispersado en los bosques. Sobrevolamos la zona siguiendo la carretera hacia Kisangani. En Lubutu vimos en medio del bosque una multitud de personas como nunca había visto en mi vida. Hasta hoy no he vuelto a ver una multitud así. En el camino de regreso, esa carretera nos sirvió de pista de aterrizaje. Así descubrimos a miles de refugiados hutus ruandeses que estaban muriendo de hambre. Por primera vez en mi vida vi el rostro del infierno. En medio del bosque, no lejos de Tingi Tingi, un primer convoy humanitario descubre a lo largo de la vía férrea a miles de refugiados exhaustos que esperan ayuda. Hoy no quedan rastros de aquellos campamentos improvisados, ni de los cuerpos moribundos. La selva se los ha tragado. Solo quedan imágenes de archivo. ¿El bebé? ¿Il est vivant?
Más de 200.000 personas se hacinan en Tingi-Tingi. El ejército ruandés, junto con la AFDL de Kabila, impide la intervención de organizaciones humanitarias y finalmente asalta el campamento. Miles fueron masacrados en Tingi-Tingi. Es un hecho, una verdad que ciertos líderes de entonces quisieron ocultar. La ONU sabía que los refugiados hutus ruandeses estaban siendo masacrados en el Congo. No pueden decir que no lo sabían, porque ACNUR estaba aquí, en Kisangani. Pero en ese momento el equilibrio de poder se inclinaba a favor de Ruanda, porque Mobutu ya no era importante después de la Guerra Fría. Por eso se guardó silencio y no se hizo nada. Congoleños nos dijeron que se recogieron, quemaron y enterraron cadáveres para destruir las pruebas. Al sur de Kisangani se cometieron graves crímenes que nunca fueron investigados satisfactoriamente. Eran tropas ruandesas, pero tenían líderes congoleños, insignificantes para, por así decirlo, congolizar los combates. Pero eran tropas ruandesas con comandantes ruandeses. James Kabarebe estaba aquí y también el llamado comandante Hippo. No es otro que el actual Joseph Kabila. Él estuvo aquí. La gente lo vio. ¿Sabían de las masacres? Por supuesto. Sin ellos no hubiera pasado nada. Lo sabían. A la cabeza de las tropas de la AFDL está James Kabarebe, un oficial ruandés cercano a Kagame. Se destaca en el ejército ruandés y es nombrado general y líder de la rebelión. Kabarebe trae consigo a otro joven militar, Joseph Kabila, hijo del líder rebelde Laurent Désiré Kabila. En su camino hacia Kisangani, las tropas ruandesas alcanzan a varios miles de refugiados. Los obligan a subir a un tren y los fuerzan a regresar a Ruanda. Se pide a las ONG que reciban el convoy, pero los trabajadores humanitarios se enfrentan a una catástrofe. Para cientos de refugiados, el tren es solo un sarcófago. En su avance, las tropas de la AFDL cometen una masacre tras otra. Pero a Laurent Désiré Kabila, líder de la rebelión, no parece importarle. Su silencio es el precio que debe pagar para que su plan tenga éxito. Llegar al poder con la ayuda de los ejércitos ugandés y ruandés. Los rebeldes avanzan por el Congo. Muchos jóvenes hastiados del régimen de Mobutu se unen a Kabila. En su marcha triunfal hacia la capital, apenas encuentran resistencia. Nous avons des forces militaires immenses. La rébellion, c'est donc ce qu'on appelle une révolution démocratique nationale, c'est-à-dire la révolution, le rejet, le déni par un peuple tout entier, dans sa diversité ethnique, de méthodes et de pratiques de pouvoir du régime mobutiste. Et tout le monde le sait que c'est un régime policier, un régime sanguinaire qui est là depuis des années. En el oeste del país, una columna de refugiados exhaustos se acerca a la ciudad de Bandaka. Han caminado más de 700 kilómetros desde Kisangani. Su última esperanza para escapar del infierno es cruzar el río Congo y llegar a un país vecino.
En aquel entonces, yo era director provincial de los servicios de emergencia de la Cruz Roja. El jefe del equipo vino a mi oficina y dijo que había un flujo constante de personas que avanzaban en una columna interminable. Llegaba gente constantemente, miles, muchos miles. A lo largo de la carretera fueron masacrados, justo después de su llegada a Bandaka. Este es el puerto de la Unión de Transporte UNATRA. Aquí los refugiados hutus ruandeses debían tomar el barco para llegar a Irebu, justo aquí. Pero el barco no podía zarpar porque el capitán había huido. Se había ido a su casa cuando los rebeldes llegaron a la ciudad. De todas formas, los refugiados subieron. Y todos los que estaban en el barco fueron blanco de los disparos. Todos fueron asesinados. Caían uno tras otro al agua. Y los que aún estaban en el muelle también fueron masacrados. Literalmente masacrados. Lanzaron granadas y dispararon hasta que no se escuchó nada más. Algunos cayeron al agua, otros quedaron esparcidos por el suelo. Fue una cacería. Nos mataron. Los asesinos eran nuestros hermanos tutsis ruandeses, no los aireños. No eran congoleños. Recogimos los cuerpos que estaban por las calles. Aquí cavamos la gran fosa común y enterramos los cuerpos. ¿Cuántos aproximadamente? Muchos. Trabajamos bajo la lluvia. Los recogimos con vehículos. Veníamos aquí y los arrojábamos adentro. Era un ir y venir constante. No tuvimos tiempo de contar. El 17 de mayo de 1997, las tropas de la AFDL, incluidos soldados ruandeses y ugandeses, toman el control de Kinshasa. Tras 32 años de gobierno, Mobutu, el dictador derrocado, huye. Morirá meses después en el exilio marroquí. Para sorpresa de sus aliados, Laurent Désiré Kabila se autoproclama presidente. 11 días después, presta juramento en el Estadio Nacional de Kinshasa ante los líderes africanos que lo apoyaban. Moi, Laurent Désiré Kabila, je jure fidélité à la nation. Zaire pasa a llamarse República Democrática del Congo. Pero la democracia se limita al nombre. Kabila pospone las elecciones y prohíbe los partidos políticos. Se rodea de ruandeses de su círculo de confianza, como el general James Kabarebe, a quien designa jefe de Estado Mayor del nuevo ejército congoleño. Soy testigo de esta extraña victoria en el Congo, basada en violencia, crímenes e impunidad. Naciones Unidas no se deja engañar y responsabiliza al nuevo presidente. Después de la caída de Kinshasa, el secretario general envió un equipo de investigadores, dirigido por expertos internacionales y con amplias competencias. Intentaron investigar las acusaciones en varias partes del país. Nous sommes le plus respectueux des droits de l'homme. Nous ne sommes venus que pour faire respecter les droits de l'homme. Faire cesser à la dictature bestiale, les torsions, les histoires, les tueries inutiles qui ont, disons, couronné les 32 ans du régime de Mobutu.
Para protegerse a sí mismo y a sus aliados, Kabila obstaculiza la investigación de Naciones Unidas. En Kinshasa, los enviados de la ONU esperan los permisos que no llegan. Aujourd'hui, nous entamons la 4e semaine de notre séjour en République démocratique du Congo. Nous avons donc demandé officiellement l'autorisation de nous rendre à Mbandaka, mais nous attendons toujours l'autorisation de nous déployer sur le terrain. Naciones Unidas abrió pesquisas en Mbandaka porque el asunto era nuevo. Eso fue el infierno para mí. Desde Kinshasa llegó la orden de borrar las huellas. ¿Por orden del presidente Kabila? Por supuesto. Debíamos desenterrar y eliminar los cuerpos. Al cabo de un tiempo, el alcalde de la ciudad vino a la oficina. Quería que le mostrara dónde habíamos escondido y enterrado los cuerpos. Me presionaba. Entonces le dije, señor alcalde, no lo haré. Se fue. Llegó otro jeep con un militar. Entró y me señaló furioso con el dedo. ¿Quién te crees que eres? Le dije, está bien, mátame. Y Kabila te nombrará general mañana por la mañana. No he matado a nadie. Solo he enterrado los cuerpos. Lo que me pides que haga no puedo hacerlo. No lo haré. Me amenazó con su pistola. Luego la guardó y dijo, ya verás. Y cuando supe que me iban a secuestrar y llevar a Goma, me escondí. Habían formado un equipo de jóvenes para la tarea. Debían desenterrar los cuerpos de la fosa común y de otros lugares. Los desenterraron con una máquina y arrojaron los cuerpos al río. Laurent Désiré Kabila quería impedir que el equipo de investigación tuviera éxito. En ocasiones el equipo fue acosado e intimidado. Después de unos 10 meses de intentos de investigación, entre 1997 y 1998, empacaron sus cosas, dejaron el país y presentaron su informe al secretario general, y él lo envió al Consejo de Seguridad. En el Congo, la población rechaza a los ejércitos extranjeros que saquean los recursos naturales del país. Kabila intenta liberarse de la tutela de sus aliados. Un año después de tomar el poder, despide a los soldados ugandeses y ruandeses, dándole 48 horas para abandonar el país. Los ruandeses regresan a Kigali, humillados y furiosos, pero 2 días después vuelven a cruzar la frontera. El preámbulo de la Segunda Guerra del Congo. Nuevamente el país está dividido. Los recursos naturales del Congo son codiciados: diamantes, oro, coltán, cobre, cobalto, uranio. En el este del país, los opositores al presidente Kabila fundan un nuevo movimiento rebelde, la Alianza Congoleña para la Democracia. Los ruandeses apoyan y dirigen la rebelión. Los rebeldes comenzaron su obra destructiva. El 2 de agosto de 1998 volvimos a escuchar disparos, a enterrar a miles de muertos. Volvimos a ver nuestras casas destruidas por bombas y granadas. El mismo escenario de 2 años antes. Y los mismos ruandeses cruzaron la misma frontera de nuevo. En todos los pueblos hubo masacres. Los militares no mataban para defenderse. Parecían querer exterminarlos a todos. Vi aldeas arder. Mataron a ancianas, niños, destriparon bebés. Eran como animales salvajes. ¿Por qué mataban a sus hermanos? En su mayoría eran congoleños. El Congo es un mosaico de milicias y movimientos rebeldes. Todos son apoyados por el extranjero: Ruanda, Uganda, Zimbabue y Angola.
Casi todos los países vecinos intentan, sobre todo, saquear los recursos naturales, y como siempre la población civil es la primera víctima de los mercenarios. Aïe, 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 faites vite, faites vite! Non, 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 ne changez pas l'objectif. Faut changer l'objectif T. Cacahuana. Un peu en bas. ¿Quién cree que está detrás de estas guerras y masacres? ¿Quiénes son los principales culpables? Los principales responsables, al menos de las masacres de las que tuve conocimiento, eran oficiales de brigada. Llegaron hasta Calemie y quemaron todas las aldeas. Por ejemplo, el coronel de brigada, Anicet Bolonchi, conocido como Mike Oscar, ese era su nombre clave, y sobre todo su adjunto, Gabriel Amici, Tango Ford, que hoy es jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Es decir, jefe del ejército. ¿Quién condenará a ese tipo? Continúa con sus masacres. Gabriel Amici, uno de los señores de la guerra más brutales, encarna las paradojas y absurdos de las guerras congoleñas. Como jefe del Estado Mayor del Ejército rebelde, organizó la masacre de soldados y policías leales a Kabila. Años después, sin embargo, es nombrado general del ejército congoleño. Hoy es inspector general del ejército congoleño. El 24 de agosto de 1998, el día de San Bartolomé, los fieles estaban aquí, niños y adultos. De repente, militares ruandeses rodearon la iglesia. Mataron a la gente con hachas. 139 personas fueron masacradas, aquí mismo, en la iglesia. Tenemos mucho miedo de que aún haya una milicia en el bosque. No somos libres. No hay seguridad. Vivimos día a día. No sabemos qué pasará mañana. Nadie se atreve a decir abiertamente lo que estoy contando. ¿Qué gobierno, qué ejército o quién quemó miles de casas con cientos de personas dentro? ¿Los culpables son nombrados capitanes o coroneles como recompensa o para infundir miedo? ¿Por qué? Uno realmente se pregunta si el gobierno existe. ¿Hay justicia o no? Sin justicia no hay paz. Para convertirse en general en el Congo, uno debe matar a 1000 personas. ¿Qué lógica es esa? Probablemente hubo más violencia en la Segunda Guerra del Congo que en la Primera. Aunque el número de civiles asesinados en ambas guerras fue igual de alto.
El uso de la violación como arma de guerra fue tristemente común. Hay evidencia de violaciones masivas, masacres, la quema de pueblos enteros. Hubo todo tipo de masacres imaginables. En el Congo es más que nunca una guerra de todos contra todos. En el este del país, incluso dos ejércitos extranjeros luchan entre sí, Ruanda y Uganda. El país ni siquiera les pertenece, pero quieren apropiarse de sus recursos. Una guerra de ladrones, donde Kisangani, la tercera ciudad más grande del país, se convierte en campo de batalla. El 5 de junio de 2000, la ciudad es bombardeada. Hay numerosas víctimas. Había cuerpos por todas partes. Otros fueron enterrados por sus familiares. Eso demuestra que nos asesinaron. La guerra de los 6 días fue el colmo de la barbarie de los ejércitos de Ruanda y Uganda. Aquí había comerciantes de diamantes y oro. Kisangani es la bisagra entre el este y el oeste del país. En Kisangani, los ejércitos extranjeros luchaban por el control de esos recursos estratégicos. Los ugandeses estaban a mi izquierda. Habían tomado un puesto comercial. Los ruandeses estaban a la derecha. En esta intersección se encontraron. En esos 6 días, cayeron 6.200 bombas en la ciudad. Todos querían el control de los diamantes aquí. Teníamos los medios para hacer la guerra, pero también para saquear. El objetivo era claro. Se trataba de asegurar el acceso a los recursos del Congo sin formalidades. La prueba de ello es la Ruanda de hoy. Es uno de los principales exportadores mundiales de minerales raros, como coltán, cobalto y niobio. Y lo es gracias al saqueo sistemático de los recursos del Congo. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. Pillés pour leur pouvoir, pillés pour leurs richesses et leur gloire, pillés aux dépens des millions d'hommes, de femmes et d'enfants innocents, abandonnés dans une misère extrême, tandis que les bénéfices de nos minéraux finissent sur les comptes opaques d'une oligarchie prédatrice. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner les regards. La guerra dura tanto porque grupos mafiosos armados, rebeldes y el ejército roban los recursos minerales del Congo. Siempre comparo al Congo con una joyería sin puertas, ventanas ni guardias. Todos entran y se sirven. En cambio, nuestros recursos podrían darnos la posibilidad de un desarrollo armonioso. Esos recursos minerales son la causa de nuestra desgracia y miseria. Hoy somos uno de los países más pobres del mundo. Es incomprensible. Esta computadora está manchada de sangre. La tecnología que usamos está manchada de sangre. Y es así porque sus componentes electrónicos llevan la impronta de la guerra. Se trata de ganancias financieras. No importan los asesinatos ni las mutilaciones. ¿Cuánto vale la vida de un congoleño? Parece que en Europa estamos dispuestos a todo por el acceso al coltán y al oro.
A veces ocurre inconscientemente, porque muchas personas no lo saben, pero a menudo es de manera consciente e hipócrita. Basta con ver las votaciones en el Parlamento Europeo. La ley que obliga a las empresas a verificar sus cadenas de suministro en la obtención de minerales fue aprobada por una mayoría de apenas 3 votos de los 750 votos emitidos. Así que la mitad de los parlamentarios considera que se puede matar para acceder a los recursos. El 16 de enero de 2001, un nuevo drama se desarrolla en Kinshasa. El presidente Laurent Désiré Kabila es asesinado de un disparo por un guardaespaldas, quien a su vez es asesinado inmediatamente. El crimen nunca se aclara. Y con la misma opacidad sigue todo. Un comité de emergencia decide nombrar al hijo del fallecido, Joseph Kabila, como presidente de la República. No hay elecciones. Joseph Kabila tiene apenas 30 años y poca experiencia política. 10 días después, presta juramento. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, je jure fidélité à la nation. Debe liderar un país desgarrado, controlado por ejércitos de ocupación y señores de la guerra. Las masacres continúan. En Kisangani, los habitantes de varios barrios se levantan contra los ocupantes ruandeses y sus aliados. En represalia, soldados y policías congoleños leales al gobierno son arrestados, atados y degollados. Sus cuerpos son arrojados desde este puente a los rápidos del río Chopo. Días después, la población aterrorizada ve los cuerpos flotando en la superficie. Las masacres en el puente de Chopo fueron lideradas por Laurent Nkunda. Él era el comandante de la 7ª Brigada que controlaba a Kisangani, el comandante militar en el lugar. Ese mismo día, ese escuadrón de la muerte se dirigió a la comunidad de Mangobo y disparó a todo lo que se movía. Su objetivo era principalmente matar hombres y jóvenes, pero dispararon indiscriminadamente. Y debido a esas represalias también perdieron la vida mujeres y niños. El general Amici Tangofor estaba allí. Y también el comandante Bimou Bernard. Pero la operación fue dirigida por Laurent Nkunda. Laurent Nkunda es el arquetipo del señor de la guerra. El congoleño perteneciente al pueblo Tutsi es un confidente del presidente ruandés Paul Kagame. A su lado participa en la reconquista de Ruanda tras el genocidio. De regreso en el Congo con el ejército ruandés, funda en 2006 el movimiento Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo. Desde entonces siembra el terror en la provincia de Kivu. Esta es nuestra capilla. Esta es nuestra bandera, nuestro estandarte. Cualquiera que acepte Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es nuestro hermano. Soy pentecostal por adhesión, originalmente adventista. La lucha en la clandestinidad no me impide continuar con esta misión eclesiástica. El pastor tiene el deber de proteger a los corderos. Si la amenaza está armada, el pastor debe proteger a las ovejas de esta amenaza armada. Tenemos nuestro credo, la justicia cristiana. Laurent Nkunda tiene un fuerte apoyo al más alto nivel. La justicia congoleña emite una orden de arresto por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad contra Laurent Nkunda, pero nunca se ejecuta. Nkunda encuentra refugio en Ruanda. Era vergonzoso
que muchos de los involucrados en violaciones de derechos humanos volaran a las capitales europeas para recibir tratamiento médico o hacer compras. Y al mismo tiempo, la gente era masacrada en las calles de Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu o Kananga. En 2001, el Congo lleva casi 5 años en guerra. 5 años de asesinatos, violaciones y masacres. El país se hunde en el caos. Naciones Unidas reacciona y decide emprender una misión para proteger a la población civil. 18.000 cascos azules son enviados al Congo entre 2000 y 2022, formando la operación de mantenimiento de la paz más grande y costosa de la historia. Investigadores de la ONU también se dirigen al Congo. Realizan las primeras pesquisas en la región de Ituri. Hubo un ataque a un pueblo con asesinatos, violaciones y saqueos. Pudimos hablar con unas 500 personas que estaban en campamentos. Para nosotros estaba claro que se trataba de una matanza de civiles. Lo que no esperábamos eran casos de canibalismo. Vimos niños con brazos amputados, personas con cicatrices. Escuchamos historias y nos mostraron fotografías de montones de cabezas cortadas. La magnitud del horror es inimaginable. Uno de los grupos rebeldes llamado Movimiento para la Liberación del Congo es acusado de haber perpetrado esas masacres. Al frente está un próspero hombre de negocios, Jean-Pierre Bemba. Los felicito, reclutas, ya que en la guerra he visto su fuerza. No debemos temer ni a la muerte, ni a las armas, ni a las granadas. Así los queremos. Por eso amamos a este ejército. Hemos llamado a este ejército Ejército para la Liberación del Congo, para que ustedes mañana se conviertan en actores de esa liberación. Jean-Pierre Bemba, el hombre fuerte de la provincia de Ecuador, es heredero de una dinastía financiera vinculada al régimen de Mobutu. El presidente ugandés, Yoweri Museveni, es uno de sus mayores apoyos. Le envía armas y asesores, todo lo que Bemba necesita para sus tropas que lidera con mano de hierro. Son milicias rebeldes, entre las que se encuentran comandos de élite del antiguo ejército zaireño. Los grupos de Jean-Pierre Bemba tuvieron 2 o 3 días para obtener su recompensa mediante saqueos y violaciones. Porque Jean-Pierre Bemba no les había dado nada. Entraron en cada casa, la saqueaban y violaban a las mujeres que encontraban allí. Pero Bemba no es responsabilizado por ello. Esa es una decisión política. La persona al frente del país debería decidir que acabar con la impunidad en el Congo y escuchar a las víctimas es una prioridad. Bemba no solo no es llevado a juicio, sino que incluso se beneficia de una de las grandes reconciliaciones por las que el Congo es famoso. En 2002, con el beneplácito de la comunidad internacional, se firma un acuerdo de paz. Líderes rebeldes son incorporados al gobierno. Jean-Pierre Bemba se convierte en uno de los 4 vicepresidentes del Congo. 4 años después, Joseph Kabila marcha en un desfile ante jefes de Estado. Acaba de ganar las elecciones presidenciales en el Congo, las primeras desde la independencia. Se consacrer entièrement au travail, et ce dans la paix et la tranquillité. Con astucia, disposición al compromiso y flexibilidad, Joseph Kabila conserva en ese momento las riendas del poder, y lo hará por mucho tiempo. Pero para eso debe pagar un alto precio.
Major, je vous remets ce drapeau, symbole de votre commandement. Vous le garderez et défendrez jusqu'au sacrifice suprême. À vos ordres. Parte de la política de Kabila consiste en integrar a rebeldes en el nuevo ejército congoleño. La mayoría son ex-rebeldes. Muchos implicados en atrocidades son amnistiados y se eleva a sus líderes a puestos de mando del ejército. En el Congo a esto se le llama brassage. Se sigue adelante en silencio y sin castigo. Los señores de la guerra son rehabilitados y nadie los llevará ante la justicia. Se ejerció presión en favor de la paz en el Congo. Esto llevó a la integración de grupos de civiles armados en el ejército congoleño. Pero eso no tuvo gran efecto. Es como poner al lobo a cuidar el gallinero. Simplemente no funciona. En 2008 se acumulan testimonios e informes que apuntan a numerosas atrocidades en el Congo. Como resultado, el Consejo de Seguridad encarga a un equipo investigar sobre el terreno. 35 expertos son enviados al Congo, incluyendo 20 especialistas en derechos humanos. Su tarea es cartografiar las matanzas. Su mandato, sin embargo, solo les permite investigar crímenes cometidos entre 1993 y 2003. El resultado de la misión de recopilación de información es el denominado Mapping Report. La importancia del Mapping Report radica para mí en que representa el primer intento de Naciones Unidas de documentar el sufrimiento de millones de congoleños. Así se intenta romper el ciclo interminable de violencia e impunidad que sufre el Congo desde su fundación. Hubo desafíos políticos, porque muchos se oponían a las investigaciones. Temían, con razón o no, que desestabilizara la región. Nuestros equipos encontraron cada vez más casos. En algún momento tuvieron que concluir la investigación, porque ya no quedaba tiempo. Por eso, lamentablemente, estoy convencido de que nuestra lista de masacres está incompleta. Cuando se publica un informe de Naciones Unidas, es habitual compartir la versión preliminar con los países involucrados. Por lo tanto, lo entregamos primero al gobierno de la República Democrática de Congo, como es la práctica habitual. Lo mismo ocurrió con Ruanda. Varios gobiernos protestaron, incluido el de Ruanda. Amenazó con retirar las tropas de paz de la ONU si el informe se publicaba. Argumentaban que el informe se basaba en afirmaciones infundadas y sesgadas políticamente, y pidieron que no se publicara. Y en pleno debate, el informe apareció en el periódico francés Le Monde. ¿Hubo una filtración? Sí, hubo una filtración. Ok. Probablemente alguien pensó que el informe no se iba a publicar completo y decidió filtrarlo. Una destacada figura política organizó esa filtración. Al mismo tiempo me puse en contacto con la alta comisionada para derechos humanos y sobre todo con su gabinete de prensa. Ellos sabían que ese proyecto estaba en marcha y me pidieron que no publicara el informe antes de que la versión final estuviera terminada. Nosotros rechazamos esa solicitud
y decidimos imprimir el informe. Todos los hechos investigados y todo lo que se presenta y describe en el Mapping Report habla de asesinatos sistemáticos en campos de refugiados, asesinatos de niños y mujeres. La descripción de esa masacre y su ejecución sistemática y repetida podría llevar a acusaciones por genocidio. ¿Y quiénes son los responsables? Según el Mapping Report, los responsables de ese genocidio pertenecen al ejército patriótico ruandés, el ejército regular. Por lo tanto, la responsabilidad recaería en el nivel más alto del Estado ruandés. En la ciudad de Bukavu, gravemente afectada por las guerras, un tribunal abre un proceso por los crímenes cometidos en el Congo. Es un tribunal simbólico, sin poder real. Su fin es que despierte la conciencia. Este es Mapping Report, con casi 600 páginas. En este informe que tengo en mis manos, se cartografían más de 600 masacres cometidas por todas las partes involucradas en los conflictos de la República Democrática del Congo. Estas regiones están llenas de fosas comunes. Este tribunal debería algún día poder abordar la cuestión de las responsabilidades. Es un acta de acusación. Gracias. La verdad y la justicia que están escritas sobre este estrado deberían aplicarse también a las masacres de entonces. Los investigadores entrevistaron a más de 1.230 víctimas y testigos de esas masacres. El Mapping Report describe los actos de violencia cometidos en ese período. Pero la base de datos también contiene una lista de presuntos autores de esas masacres, violaciones y saqueos. Esa lista sigue guardada en un cajón o en la caja fuerte de la Alta Comisaría de Naciones Unidas en Ginebra. De hecho, ningún tribunal con jurisdicción nacional ni internacional tiene acceso a ella. Au moment où je vous parle, un rapport est en train de moisir dans les tiroirs. Cette enquête nomme explicitement des victimes, des lieux, des dates, mais élude les auteurs. Qu'attend le monde pour qu'ils soient pris en compte? Ayons le courage de révéler le nom des auteurs des crimes contre l'humanité pour tout simplement éviter qu'ils continuent d'endeuiller cette région martyre. En Washington, el Comité de Exteriores del Senado celebra una sesión extraordinaria. Se aborda la tragedia congoleña y la impunidad de la que siguen beneficiándose los perpetradores. En 2017, el Congreso de los Estados Unidos da el primer paso. A varias personalidades congoleñas cercanas al presidente Kabila se les imputan graves crímenes. Se congelan cuentas bancarias y se les retiran sus visas. La Unión Europea sigue la misma política. ¿Y los procesos judiciales en el Congo? Se han celebrado docenas de juicios por probablemente decenas de miles de delitos y crímenes graves. Es solo una gota en el océano. Uno de esos raros procesos es el de Gedeon Kyungu. Es uno de los principales líderes rebeldes. Ha sembrado el terror en la provincia minera de Katanga. En 2006 fue arrestado por cascos azules y en un juicio ante un tribunal congoleño es acusado de crímenes contra la humanidad, tortura e incluso canibalismo. En 2009 es condenado a la pena de muerte. Gedeon Kyungu lideraba una de las milicias en la región de Katanga.
pero no fue recluido en una prisión, sino en un cuartel del ejército congoleño. Desde la sección de derechos humanos, ejercimos toda clase de presión para que lo trasladaran a una prisión de verdad. Estaba claro que huiría. Lamentablemente, las autoridades congoleñas nunca lo trasladaron. Regresó a la selva y continuó cometiendo los crímenes que ya había cometido antes. Para sorpresa general, el condenado aparece en 2016 a plena luz del día en Lubumbashi para entregarse. En su camiseta el retrato del presidente Kabila. Las autoridades provinciales lo reciben y el gobernador le garantiza protección. Gedeon Kiyungu no va a prisión. En su lugar es puesto bajo arresto domiciliario en un barrio residencial de Lubumbashi. Más que nunca demuestra su lealtad al poder. Los crímenes cometidos en el Congo son inexplicables e inaceptables. La vida humana allí ya no es sagrada. ¿En qué país que hayan visitado, las personas son enterradas vivas y la comunidad internacional guarda silencio? Durante más de 20 años, la misión de paz de la ONU, MONUSCO, ha intentado poner fin a la violencia. La misión de la ONU requiere una logística significativa y en 2023 disponía de un presupuesto anual de $1.000 millones. La misión se ha convertido en un Estado dentro del Estado, pero ¿con qué resultados? Me hago sobre todo una pregunta. Si se lleva 20 años intentando algo y no se obtienen resultados, ¿no es hora de cambiar? Hay que cambiar el sistema, hay que cambiar el método. Para mí, esa es la cuestión central. ¿Cuánto tiempo más va a seguir esa misión? ¿Cuánto tiempo seguirán los países contribuyentes aportando tropas y recursos financieros? MONUSCO es cada vez más criticada en el Congo por su pasividad e impotencia ante lo que ocurre. Por ejemplo, en Bunyakiri, un pequeño pueblo. Aquí manda una milicia de hutus ruandeses, ex genocidas que han sobrevivido a todas las guerras. Por la noche, asaltan el pueblo para matar. Era un lunes, alrededor de las 5 de la mañana. Los hutus rompieron la puerta y entraron en la casa. Me pidieron $. Les dije que no sabía cómo se veía un $. Se llevaron a mi hija y a su hijo. También a mi hijo y a su esposa. Y se fueron cantando por la calle. Luego los mataron. Uno vino con un machete hacia donde yo estaba. Me dio un solo golpe con él. Ni siquiera lloré. Me miró y vio que mi mano solo colgaba de un trozo de piel. Me quedé allí. Me miró y me dio 2 golpes más en la cara con el machete. No dije nada. Ni siquiera lloré. El campamento de MONUSCO estaba a solo unos 800 metros de donde ocurrió la masacre. Estaban allí, pero no hicieron nada. Murieron hombres, mujeres y niños. Pensábamos que estábamos perfectamente protegidos, porque vivíamos cerca de la base de MONUSCO, pero fue todo lo contrario.
Los hombres fueron desmembrados, degollados, todo eso en presencia de la ONU. Y nadie reaccionó. Ni siquiera los enterraron, los arrojaron a fosas comunes. 17,000 de los 20,000 cascos azules en la República Democrática podrían eliminar a los grupos armados en 30 minutos, pero su misión es observar. Ante toda esta impunidad, ¿a quién se debe dirigir la ira? En Kinshasa, la gente sale a las calles para atacar la base de MONUSCO. Esa misión de paz que parece no merecer su nombre. Últimamente se han realizado manifestaciones para mostrar que la misión de la ONU en el Congo ya no es bienvenida. Se dice que su única función es el conteo morboso de víctimas, pero en realidad la verdadera razón de la misión de la ONU es evitar que alguien cuente a los muertos y heridos. Concedemos total impunidad de generación en generación. Toda una nación está siendo sacrificada, pero el péndulo también podría volverse. Estamos sentados sobre un barril de pólvora. Un barril de pólvora que estalla en agosto de 2016 en Kasai, una provincia que hasta ese momento había estado relativamente tranquila. La violencia alcanza dimensiones particularmente aterradoras. Dos mundos se enfrentan aquí. Por un lado, Kinshasa, el poder, el dinero, el ejército. Por el otro, las comunidades, donde aún se recuerda la época en que los jefes tribales eran reyes, como Kamwina Nsapu. Él quiere regresar a las tradiciones y rechaza la sumisión al Estado congoleño. Kamwina Nsapu despierta entusiasmo, pero el 12 de agosto de 2016 es asesinado por el ejército congoleño. Su muerte desata una rebelión que se propaga de pueblo en pueblo por toda la provincia. Una rebelión extraña, en la que juegan un papel importante los rituales y las fuerzas ocultas. Por todas partes se podían ver muchachos de entre 6 y 18 años con cintas rojas en la frente o en el brazo. Llevaban cuchillos y pequeños palos de madera. Y atacaban a soldados fuertemente armados. Cuando los soldados disparaban, los niños avanzaban. Era aterrador. Parecían luchar sin miedo contra soldados armados. Confiaban en el ritual que habían realizado y creían ser invulnerables a las balas. En la rebelión contra el Estado, esas personas usaban principalmente palos. Creían que esos palos podían repeler las balas. También tenían algunos fusiles tradicionales, pero con frecuencia eran mujeres y niños quienes atacaban a las fuerzas de seguridad. El ejército congoleño respondió con extrema dureza. Donc, on va les poursuivre jusqu'à le fini, quoi. Al principio, el presidente Kabila intenta negar las masacres. Su ministro de Información llega a afirmar que los videos de los crímenes fueron manipulados. Sin embargo, las imágenes causan indignación y las autoridades cambian de táctica. Mon pays est victime d'attaques terroristes menées par certains groupes armés, notamment dans les provinces du Kasaï.
et dont l'objectif est d'anéantir la paix si chèrement acquise et de miner nos efforts de développement. Según muchos informes, el ejército irrumpió en casas y mató, siempre bajo el pretexto de que eran terroristas, pero en realidad era población civil. La represión estaba en pleno curso. El gobierno central traslada a Kasai policías de otras provincias. Tropas fuertemente armadas recorren la región y aterrorizan a la población con el objetivo de sofocar el alzamiento. Kasai se convierte en víctima de una espiral de violencia que parece interminable. La situación en las regiones de Kasai es particularmente preocupante debido a los graves ataques armados contra civiles cometidos por las fuerzas de seguridad congoleñas. Nos preocupaba mucho la creciente cantidad de informes sobre fosas comunes en Kasai, a medida que los combates se fueron intensificando. A lo largo de un año, localizamos 89 fosas comunes. Probablemente entre 5.000 y 10.000 civiles fueron asesinados por fuerzas militares que recibieron órdenes en ese sentido. 1,5 millones de personas fueron desplazadas. Muchas huyeron a Angola. Durante una operación, los policías caen en una emboscada. Son desarmados y tomados como rehenes. Las milicias de Kamwina Nsapu presentan con orgullo su botín. Esta vez son los rebeldes quienes filman con sus teléfonos móviles. Poco después, los policías serían decapitados, con excepción de 3 que pertenecen al mismo grupo étnico que los rebeldes. Se cometieron atrocidades por ambos lados. En las investigaciones, encontramos las mismas atrocidades que en Kivu, Ituri y en Ruanda durante el genocidio. Pero en términos de violencia, nada supera al poder central. Una unidad especial es enviada a Kananga, la capital de Kasai Central. Soldados especialmente aguerridos, familiarizados con la tarea que tienen por delante. Beaucoup d'initiatives. Donc, aussi longtemps que au Koufi n'en était, nous qui allons faire. Ah, tu peux vous bander pour ramasser ma monnaie de la sauce. C'est un jeu. Jeu très délicat, très important. Là, il y a eu 2 nuits. Fueron 2 noches terribles. Iban de casa en casa. ¿Quiénes? Los militares. Iban de casa en casa y mataban a todos los que encontraban. Viejos, mujeres embarazadas, niños. Fueron 2 noches angustiosas en las que mataron a 417 personas. Por eso digo, fue una matanza. No hay otra palabra. Fue un terror. La brutal violencia en el Congo parece no tener fin. Las masacres han devastado el país. En Kivu, Kasai,
Ituri, Ekater, Katanga. Es imposible enumerarlas todas. Esa es la tragedia del Congo, un país bajo el imperio del silencio. Pero las víctimas no se resignan. En Nganza, con la ayuda de un grupo de abogados, presentan su testimonio. Logran que oficiales los escuchen y registren sus quejas. ¿Mataron los soldados a otras personas, además de su hijo? Sí, a muchas en nuestro pueblo. Los enterraron donde murieron. ¿Quién los enterró? Los mismos soldados. ¿Qué debe hacer el Estado con quienes mataron y violaron? Deben morir porque cometieron crímenes. Ponga su nombre aquí y firme. ¿Fueron otras personas asesinadas aquí en Nganza o solo su hijo? Mataron a muchas personas. En aquel momento nadie podía salir a identificar o enterrar los cuerpos de sus hijos. Buscaban a muchachos en las casas para matarlos. Decían que no debía haber más jóvenes en Nganza. Mi hijo querido. Mi hijo querido. Aquí no se llora. Si querías llorar, deberías haberte quedado en casa. Mamá, di lo que te pasó. Deja de llorar. La historia de mi hijo me hace llorar. Este hombre necesita tu declaración para que el Estado pueda hacer su trabajo. Ánimo. Deja de llorar. Est-ce que Kouji Bantu Badjuma Beba victime directe ou indirecte? En fait, pas victime indirecte. Batuba Shipa Bantu Babu Munganzemo. Badji Kwani? Tuji Mokuba Munani? Batuba Shipa ni ka Batuba Shipe? Batuba Shipe Mbangani? Bende Banozeli Chingani? Munaba bantu batu bibi bintu bya bantu bantu abatu bashipa bantu babu ni ba violer ba mama ba vunu cha kwanza objet wa poursuite judiciaire bwana aba bantu abajibika la bende lelo sans problème ba mena ka kwene boluto baba kwata baba nyoka bi servir de leçon bokuba mukampanda. Hay una conexión entre los crímenes cometidos en otro momento en el Congo y los de Kasai. Fueron cometidos por los mismos militares. Pude identificar algunas de las unidades. Son las mismas que cometieron crímenes, por ejemplo, en 2013. En aquel momento, la justicia castrense incluso exigió la detención de los militares, pero nunca lo logró. En relación con Kasai, también se mencionó el nombre del general Ruo Rimberé, el entonces jefe de la región militar. También fue identificado como alguien implicado en los crímenes cometidos en Kivu del Sur. Eric Ruo Rimberé, responsable de asesinatos en el Congo. Dejó que los soldados ejecutaran a mujeres y niños. A pesar de las masacres mencionadas en el Mapping Report, fue ascendido a general en el ejército congoleño.
ocupa ese puesto hasta hoy. Es el símbolo vivo de un ejército que practica el terror. Pocos criminales temen a la justicia, confían en la cultura de la impunidad y creen que, a pesar de utilizar métodos tan crueles y llevar a cabo los ataques más maliciosos contra civiles, lograrán salir impunes. Espero que algún día esos bastardos sean condenados. Estoy dispuesto a declarar lo que viví ante la Corte Penal Internacional para que esas personas sean arrestadas y condenadas. Para mí, todas esas personas deberían estar en prisión. A menudo digo que en el Congo nunca habrá suficientes cárceles para esas personas. Lo mejor sería construir un gran muro alrededor del Parlamento, alrededor de la sede del presidente de la República y de los ministerios. Así esos bastardos quedarían allí encerrados de por vida. En enero de 2019, Joseph Kabila, bajo presión pública e internacional después de una polémica elección, debe ceder el poder. Félix Tshisekedi es el nuevo presidente. Pero, ¿realmente Kabila renunció y el nuevo líder tiene la voluntad y los medios para romper con la política del silencio y la impunidad? Algo está cambiando en la población. En 2020 surgen voces en todas partes que con motivo del 10º aniversario del Mapping Report recuerdan su contenido, pero sigue guardado en los cajones de Naciones Unidas. Sobrevivientes de guerras y masacres, así como abogados, siguen el llamado del Dr. Mukwege y marchan juntos en manifestaciones pacíficas y valientes. Exigen la creación de un tribunal internacional para estos crímenes excluidos de la prescripción, para que las víctimas reciban justicia y los asesinos sean llevados ante la justicia. Je rêve d'être dans une salle d'audience entourée d'avocats compétents, plaidant devant des juges indépendants, intègres et impartiaux. Je rêve qu'à la fin de ces projets, toute la vérité soit dite sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, voire les crimes de génocide commis dans mon pays, des crimes qui doivent choquer la conscience de l'humanité. Je rêve enfin que le peuple de la région des Grands Lacs pardonne, se réconcilie pour faire germer un arbre de la paix au cœur de l'Afrique. Estas mujeres y hombres que conocí en el Congo son solo una pequeña parte de las víctimas de la barbarie. Tantas vidas que han sido borradas para siempre, tantas voces que se han silenciado, tantos nombres que han desaparecido de la memoria. ¿Qué puede hacer un documental ante una catástrofe como esta? Testificar contra el olvido, para que las innumerables víctimas de las guerras congoleñas no desaparezcan por segunda vez.